Bienvenidos a Minutos de Reflexión. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, aunque no muy bien entendido entre nosotros los católicos y entre algunos cristianos. Se trata del tema de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos finalmente? El Papa Francisco ha dicho, en medio de todas las verdades actualizadas que ha querido traernos para que comprendamos muy bien en qué consiste la evangelización, nos ha dicho que nosotros no somos controladores de la fe, sino facilitadores de la gracia. Pues bien, yo creo que los sacramentos hacen parte de esto. La Iglesia tiene el encargo de Jesús para facilitar esa gracia, esa fuerza de Dios en nuestra vida. Y los sacramentos son exactamente eso, la fuerza de Dios en nuestra vida y en toda nuestra vida. Y por eso los 7 sacramentos están colocados en los momentos más importantes de la vida de una persona. Empecemos por el primer momento importante de la vida de una persona, el nacimiento. Por eso en ese momento está colocado el sacramento del bautismo. Todos los sacramentos tienen una base bíblica. No solamente debemos decir aquí, como hemos dicho tradicionalmente, que son instituidos por Jesús, que es una verdad, sino que tienen un respaldo bíblico cada uno de los sacramentos. Y en primer lugar, el sacramento del bautismo lo encontramos en Mateo 28, 19. Recordemos que la orden de bautizar a nosotros, todos los apóstoles, la dio el mismo Jesús cuando dice: id a todas las gentes, predicad el evangelio y bautícenlos, bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento del bautismo entonces es esa ayuda, esa fuerza de Dios desde el primer momento de la vida. Por eso la Iglesia aconseja bautizar a los niños desde pequeñitos. ¿Qué logramos o para qué es el sacramento del bautismo? Decimos nosotros que en primer lugar el sacramento del bautismo es para incorporarnos a Jesús. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando el papá es hincha de Millonarios o de cualquiera de los equipos o del mismo equipo de Colombia, desde pequeñito al niño quiere que él coja ese amor por su equipo y le pone la camiseta. Pues el sacramento del bautismo es eso, para que incorporados al equipo de Jesús nos ponemos la camiseta de Dios. ¿Pero de qué manera? Como dice la misma palabra, revestidos por el poder del Espíritu Santo. Y entramos a formar parte, además del equipo de Jesús, entramos a formar parte también de la comunidad de los fieles católicos. Entonces entramos a pertenecer a esa iglesia, y por eso mediante unos signos como son la unción del Santo Crisma, otra unción en el pecho, en lo que se llama el pequeño exorcismo. Es importante que caigamos en la cuenta también que nosotros, por el pecado original, aún desde niños podemos ser atacados por el enemigo. Se han dado casos de niños que necesitan la liberación desde pequeñitos. Hay como 3 clases de niños pequeños: unos que cuando el sacerdote se acerca se quedan mirándolo con unos ojos grandes, otros que son un poco indiferentes, y otros finalmente que cuando el sacerdote se acerca como que lo rechazan, le quita la mano si el sacerdote lo va a bendecir o le va a poner la mano sobre su cabecita. A veces cuando esos niños que rechazan al sacerdote puede ser porque no han tenido suficiente amor o no han sido preparados bien por los papás, o a veces también porque pueden tener algún problema espiritual. Pero hablando más del sacramento del bautismo, somos inmersos en esa fuente de gracia, de salvación, del amor de Dios. Por eso quedamos inscritos, no solamente por la partida y por el papel, sino que nos matriculamos en la escuela y en el grupo de los hijos de Dios, que se llama la Iglesia Católica, y que también nos hace formar parte del equipo de Jesús. Durante la vida, el enemigo a veces nos mete goles, y por eso Dios quiere defendernos con su fuerza y con su poder, el poder del Espíritu Santo, desde niños.
Como vimos en el Evangelio de San Mateo, el Señor no dice, bautícenlos a los 30 años y que sea en un río y ojalá en el río Jordán. No, el Señor dice, vayan, bauticen a todas las gentes, y el niño también es gente, por supuesto. Ahí está uno de los problemas de que algunos piensan que el niño todavía no es persona o no es ser humano, y somos seres humanos desde el momento de la concepción, desde el vientre materno. Y el Señor dice, id a todas las gentes y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como hacemos nosotros como sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Cómo bautiza un sacerdote? No necesariamente en un río, porque eso no lo dijo Jesús. Bautizamos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso si el niño se llama Daniel, Daniel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y también porque el Señor dice que no podemos aspirar a todas sus bendiciones y finalmente a ese amor que es un amor eterno, como dice por ahí en unas canciones. Dios nos quiere hacer partícipes de la vida eterna. Y el Señor dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, y empezamos a tener esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo, que después se va a prolongar durante toda la vida y que de alguna manera los otros sacramentos participan de ese sacramento del bautismo. Hasta aquí en lo que se refiere al bautismo. Segundo sacramento, y que hace parte también de los sacramentos de la iniciación cristiana, es la Eucaristía. Pero antes de la Eucaristía viene ese sacramento también de la penitencia, mediante el agua. Mire, uno de los símbolos que se utilizan en casi todos los sacramentos es el agua. Mediante el agua las cosas sucias son lavadas. Nosotros necesitamos ser lavados en la sangre de Cristo, ser perdonados. Para mí el sacramento de la penitencia, aunque algunos no lo admiten, en primer lugar es un sacramento que tiene todo el respaldo bíblico, es un mandato de Jesús. Cuando mandan los apóstoles, Juan 20, 19, les dice también que vayan a predicar el Evangelio, dice, y a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Dos cosas importantes tiene el sacramento de la penitencia que es importante reflexionarlo. El primer aspecto es el sacramento de la humildad. No es lo mismo decir, yo me confieso delante de un Cristo y que Dios sabe mis pecados. Muchos hacen eso, dicen, Dios sabe que yo tengo esa necesidad y metí por ahí las manos en las cosas ajenas, pero Dios sabe todo. No, el que tiene verdadera humildad sabe reconocer delante de la comunidad, porque para eso el Señor puso también el sacerdote en cierto modo, no solamente juez, sino es sacerdote para perdonar, para ayudar a entender. Uno no sabe si ya le quitó completamente la mancha de ese pecado o no, pero sobre todo cuando hay heridas en el corazón, cuando se guardan odios, rencores, otra serie de dolencias y de cosas que nos llevan al pecado, eso tiene unas raíces y ahí nos toca también buscar como una especie de médico espiritual. Por eso se hace ante el sacerdote. El sacerdote es como el médico espiritual y el sacerdote tiene que saber de dónde viene la raíz de esos pecados, que la persona siempre sigue confesándose cada vez que se acerca, o que a veces dice también, Padre, yo no sé por qué siento la necesidad, yo ya confesé este pecado, pero no sé por qué siento la necesidad de volverlo a confesar. Ahí se necesita un cirujano, un experto en ese tema. Entonces, pero se necesita la humildad para confesar delante de la otra persona. A mí me parece que no tiene suficientemente humildad el que dice yo me confieso con un Cristo y en mi cuarto y a solas y yo me entiendo con Dios solamente. No, Dios quiso poner unos testigos, unos administradores de esa gracia, unos facilitadores de esa gracia, además porque todos necesitamos un consejo a tiempo. Y en segundo lugar, ese sacramento es el sacramento de la misericordia. Es decir, Dios que nos levanta, que conoce nuestras debilidades y que a través del sacerdote nos dice, ánimo, levántate, ánimo, no peques más, sigue adelante, y nos da esa fuerza precisamente en nuestras debilidades, y por eso es el sacramento de la confesión. El tercer sacramento es el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es ese sacramento? ¿De qué se trata? Mire, el Señor nos dijo, no los voy a dejar solos. Él sabía de las insidias del enemigo.
Él sabía también de las debilidades humanas y por eso quiso quedarse cada día con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso el sacramento de la Eucaristía es ese sacramento hermoso donde Dios nos ofrece su fuerza, su ayuda, su fortaleza cada día, porque necesitamos nosotros de Dios. Por eso uno no va a misa porque le toca o porque mi mamá dijo, o si no, no me salvo. No, es que necesitamos de Dios. Y el que dice, algunos pensarán que como no tiene, que los que van a misa son los que no tienen pecado. No, no es así. Los que van a misa son precisamente los que saben que necesitan de la misericordia de Dios. Y el que diga que va a la misa pero que no tiene pecados, mejor que no vaya a la misa, porque la misa empieza precisamente pidiéndole perdón al Señor por los pecados. Pidiendo perdón por los pecados comienza la Eucaristía. Bueno, pero es también la fuerza de Dios que nos ilumina a través de su palabra, por eso tiene esos dos momentos importantes que son la palabra y el pan eucarístico. En cierto modo, o no en cierto modo, es verdad, Dios fortalece nuestro espíritu, alimenta nuestro espíritu con ese pan celestial. Y por supuesto que la Eucaristía es ese milagro de amor que Dios nos quiso dejar. Es un milagro maravilloso, es la presencia del Señor en cada Eucaristía que nos dice yo te amo, que nos reanima, nos fortalece y que nos ilumina con su palabra para ser nuevas criaturas. Cada día necesitamos, cada semana, por lo menos un día, el día domingo, el día del Señor, pero ojalá pudiéramos ir a recibir ese alimento para estar más fuertes en el Espíritu. Por eso el sacramento de la Eucaristía es uno de los sacramentos más admirables y como dice la misma Iglesia está en el centro y es a donde todo debe tender. Los retiros, las grandes congregaciones eclesiales, toda la espiritualidad de los colegios, de las instituciones siempre piden la Eucaristía porque la Eucaristía es precisamente allí donde el mismo Jesús está presente de manera maravillosa. Es Jesús que viene a nuestro encuentro cada día para ofrecernos las bendiciones, para ofrecernos la salud, para ofrecernos su ayuda. Todo lo que significa Dios con nosotros está presente en la Eucaristía. Y para ofrecernos también el perdón de nuestros pecados y la capacidad de reconciliarnos. Por eso en la Eucaristía cabemos todos. Y si alguien aprovecha bien la Eucaristía y va con ese respeto y con esa apertura a la acción de Dios, entonces por eso cuando sale va y se reconcilia con su esposo o con su esposa o con el amigo con el que tuvieron diferencias. Qué maravillosos regalos de Dios. Por eso le vamos a dar gracias al Señor por estos sacramentos, que son esa fuerza de Dios en nuestra vida en cada uno de los momentos. En un próximo programa miraremos un poquito de fondo también los otros sacramentos que nos quedan faltando. El Señor los bendiga, que el Señor les dé esa gracia de abrir su corazón a esa fuerza maravillosa en cada uno de los sacramentos. Amén.